Me llamo Isabel Fuentes y tengo 74 años. Vivo sola en una casa modesta a las afueras de San Luis Potosí. Una casa que mi difunto esposo y yo compramos cuando nuestros hijos todavía llevaban rodillas raspadas y mochilas con dibujos de caricaturas. No es una gran casa, ni tiene lujos, pero cada grieta en la pared y cada mancha en la encimera tiene una historia. Aquí crié a mis 3 hijos. Aquí enterré a mi marido. Y aquí también aprendí, a mi modo y en silencio, a desaparecer poco a poco del centro de la vida de los demás, hasta convertirme en lo que soy ahora. Una figura que se recuerda solo cuando se necesita algo. No lo digo con amargura, aunque a veces, por las noches, me atrapan los pensamientos. Lo digo con la franqueza con la que una mujer de mi edad aprende a ver la vida. Sin adornos, sin autoengaños, porque a estas alturas, la verdad es lo único que ya no puede permitirse el lujo de maquillar. Toda mi vida giró en torno a los demás. Fui esposa, madre, cocinera, enfermera, psicóloga y costurera, todo en uno, todo sin sueldo y sin descanso. Nunca tuve estudios formales más allá de la secundaria, pero sabía hacer rendir 1 kilo de arroz para alimentar a 5 personas y tenía el don de transformar una sábana vieja en una cortina decorativa. Trabajé durante 30 años como cocinera en una escuela primaria, levantándome antes del alba para preparar almuerzos que, según me decían, sabían a casa. Mi delantal siempre olía a comino y a laurel, y muchas veces los niños venían a abrazarme no por el arroz con leche, sino porque en mis brazos encontraban algo que no recibían en sus casas. No sé si eso era bueno o malo, pero sí sé que cada vez que uno de esos pequeños se me quedaba viendo como si yo fuera un refugio, sentía que mi vida tenía sentido. Después de jubilarme, cuando ya no hubo loncheras que llenar, ni voces infantiles llamándome seño, me encontré de pronto frente a un silencio que no conocía. Uno que no era de paz, sino de ausencia. Fue entonces cuando empecé a hornear de nuevo. Siempre amé hornear. Desde joven encontraba consuelo en la exactitud de la repostería. Si sigues los pasos, si respetas las medidas, si tienes paciencia, el resultado es casi siempre reconfortante. No pasa eso con las personas. Puedes darles todo. Puedes sacrificar tus deseos, tus ahorros, tu cuerpo incluso. Y aún así te miran un día como si fueras una carga o una sombra molesta. Pero una tarta de limón jamás te va a fallar si la horneas con amor. Así que convertí mi cocina en mi mundo otra vez. Empecé por hacer pasteles para mis vecinos. Luego para una amiga que tenía una tienda de regalos. Y un día, sin esperarlo, una joven productora de un canal local de televisión se cruzó en mi vida como esas cosas que parecen coincidencias pero que en 1800 realidad son las formas torpes que tiene el destino de pedir disculpas por todo lo anterior. Lucía, así se llamaba, era sobrina de una exalumna de la escuela donde yo había trabajado. Un día vino por un encargo de empanadas y, tras probarlas, me preguntó si estaría dispuesta a participar en un segmento de cocina tradicional en su programa de mediodía. Le dije que no, que ya no tenía edad para andar saliendo en cámaras, que mis manos estaban arrugadas y que mi voz temblaba. Pero ella insistió. Me dijo que justamente por eso, por mis manos con historia y mi voz con grietas, era que debía salir. Queremos algo real, me dijo. No sé por qué acepté. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque una parte de mí, aquella parte que había sido callada tantos años, deseaba que alguien al fin me viera. Empezamos con recetas sencillas. Pan de elote, gelatinas con flores, pastel de zanahoria. Y aunque yo aparecía solo con un seudónimo, como Doña Miel, pronto la sección ganó popularidad. No me reconocían por la calle, claro, pero sí empezaron a llegar más pedidos. Mi cocina volvió a tener propósito.
Mi alacena volvió a llenarse. Y mi corazón también. Pero en casa, en mi propia familia, nada de esto existía. Nunca les conté. No por vergüenza, sino por intuición. Sabía que si lo compartía, no habría admiración sino burla, o peor aún, indiferencia. Mis hijos llevan años viéndome como esa madre que siempre está disponible, que se sienta en las esquinas de las reuniones, que guarda silencio cuando otros interrumpen, que acepta sin protestar los cambios de planes. Mi nuera, Laura, en particular, tiene una forma muy pulida de hacerme sentir pequeña. No me insulta ni me grita. No hace falta, con su tono cortés y sus ojos que nunca se detienen en los míos. Me hace saber que soy una presencia incómoda, un eco del pasado que ya no combina con los muebles de su casa moderna. A mi hijo lo entiendo, en parte. Está cansado. Trabaja mucho. Me quiere. Pero a veces el amor no es suficiente para mantener vivo el respeto. Y en cuanto a mis nietos, los veo tan absortos en sus teléfonos que parezco un fantasma atravesando el salón. Así que cuando Laura decidió organizar la fiesta de cumpleaños de Santiago, su hijo mayor, y me llamó solo 3 días antes para invitarme si tenía ganas de pasar, supe perfectamente lo que significaba. No era una invitación, era una concesión. Algo que se hace por costumbre, no por deseo. Aún así, fui. Por mi nieto, por no romper más vínculos de los que ya están rotos. Y llevé un regalo sencillo, envuelto en papel reciclado, con una nota escrita con mi letra antigua. No ofrecí llevar nada de comida, porque ya sabía que Laura tenía todo controlado. Pero ese día ocurrió algo inesperado, algo que jamás habría imaginado. Un giro pequeño, pero con consecuencias tan grandes que aún me tiembla la voz al recordarlo, porque ese día, sin saberlo, me hicieron servir mi propio pastel. El mismo que había horneado días antes para el programa de televisión. El pastel que Laura había encargado sin saber de dónde venía. El pastel que todos elogiaron, fotografiaron, saborearon, mientras yo lo repartía en platos blancos, sintiéndome transparente, invisible, útil, pero descartable. Y es que así es como hemos sido vistas tantas veces. Útiles pero descartables. Pero ese día, algo dentro de mí se movió. No fue rabia, no al principio. Fue algo más antiguo, más profundo. Fue la memoria de todas las veces que me callé. De todas las veces que me sentí pequeña en mi propia casa. Fue la dignidad, esa palabra que no usé durante décadas, volviendo a ocupar su lugar en mi pecho. Pero eso ya es otra parte de la historia. Y créeme, todavía no has oído lo más fuerte. El sábado por la mañana desperté más temprano de lo que debía, con esa sensación inquietante que me ha acompañado desde que me jubilé, como si el cuerpo todavía esperara órdenes que ya nadie le da. Me levanté, preparé café y abrí la ventana de la cocina, dejando que el aire fresco de la mañana de abril entrara a sacudir un poco el olor a encierro. Sobre la mesa el regalo envuelto para Santiago parecía fuera de lugar. Demasiado modesto para una casa como la de Laura, donde cada objeto parece sacado de un catálogo. Era un rompecabezas de madera que encontré en una tiendita de artesanías durante una de mis caminatas. Me pareció bonito, sencillo, educativo, pero mientras le ponía el moño, me preguntaba si Santiago siquiera sabría qué hacer con él, o si iría directo al closet de cosas para donar después. De todos modos, lo guardé en mi bolsa, junto con mi chal de encaje que usaba en ocasiones especiales y el frasco de pastillas que no podía olvidar. La fiesta comenzaba a las 4, pero llegué a las 3:15. Nunca me ha gustado llegar tarde, aunque sé que ahora la puntualidad parece una molestia más que una virtud.
Toqué el timbre y esperé. Nadie respondió. Toqué otra vez. Escuché pasos al fondo y una voz infantil que gritaba algo, pero la puerta seguía cerrada. Estaba a punto de volver a tocar cuando se abrió finalmente. Y ahí estaba Laura, en pantuflas, con el cabello recogido y un teléfono entre el hombro y la mejilla. Me miró como si no me esperara tan pronto, aunque sabía perfectamente la hora. «Hola, Isabel», dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Pasa, apenas estamos terminando los arreglos. ¿Llegaste muy temprano, no?» Respondí con un «sí». Quería ayudar si hacía falta, aunque su mirada me dejó claro que no hacía falta nada de mí. La casa estaba decorada con guirnaldas de papel dorado y globos en forma de estrellas. Una mesa larga cubierta con un mantel blanco sostenía una vajilla que no parecía apta para niños. Sobre una repisa, una pantalla mostraba una presentación de fotos de Santiago desde bebé hasta ahora, con música suave de fondo. Todo estaba impecable, como siempre. Laura había contratado a una decoradora de eventos, una chica muy joven que ni siquiera me saludó al pasar. En la cocina, el olor a comida no era casero, sino de servicio de catering. Platillos en charolas metálicas, todo muy bien dispuesto. Me pregunté qué habría sido de los cumpleaños con gelatina de mosaico y sándwiches de jamón en forma de triángulo, pero no dije nada. Me ofrecí a ayudar, como siempre, y me asignaron la tarea de poner servilletas en las mesas del jardín. Ni corta ni perezosa. Me puse manos a la obra. A las 4:30 empezaron a llegar los primeros invitados. Padres con niños uniformemente peinados, madres con vestidos de lino y bolsos de marca, todos conocidos de Laura. Nadie de nuestra familia. Me saludaban con cordialidad forzada, como se saluda a la abuela de alguien con quien uno no tiene nada en común. Los niños corrían de un lado a otro, hipnotizados por el inflable que habían rentado. Y Santiago, el festejado, apenas me dirigió una sonrisa rápida antes de salir corriendo detrás de sus amigos. Supuse que así debía ser, que a su edad ya no importan las abuelas ni los regalos de madera. Me senté un rato bajo la sombra de un toldo, observando cómo se desarrollaba todo sin mí, como una extra en una película que apenas entiende. Cerca de las 5, apareció una caja enorme sobre la barra de la cocina. Una de las chicas del servicio la abrió con cuidado, revelando un pastel de 2 pisos decorado con un degradado de azul celeste y pequeñas estrellas doradas. Tenía una figura de astronauta en la cima y un letrero que decía «Feliz 8, Capitán Santiago». Todos se acercaron a admirarlo. Laura lo miraba con satisfacción, como si lo hubiera horneado con sus propias manos. «Lo pedí en un lugar nuevo», dijo a un grupo de madres. «Es de una pastelería que está colaborando con un programa de televisión. Ni idea de cómo se llaman. Creo que es algo como Dulce Cámara o algo así. Lo hacen todo anónimo para captar las reacciones». Reí por dentro, en silencio. Dulce Cámara era justamente el segmento donde yo cocinaba como Doña Miel. Ese pastel lo había hecho yo 3 días antes, sin saber a dónde iría a parar. Era una mecánica nueva del programa. Entregaban pasteles sin identificar, grababan a los comensales y luego publicaban los videos como cápsulas. Un experimento de sinceridad. En ese momento, supe que lo que estaba por ocurrir no era casualidad. Era una prueba. Laura se me acercó con un plato en la mano. ¿Podrías ayudarnos a repartir el pastel cuando llegue el momento? Ya sabes, tú tienes buen pulso y los niños te conocen. Buen pulso, dijo, como si no fuera también su manera de decir. Tú, la vieja, haz lo que sabes. Sirve, pero no hables. Asentí, tragándome la humillación que ya no era nueva, pero sí cada vez más difícil de digerir. Me entregaron un cuchillo especial.
uno de mango blanco, y me colocaron junto a la mesa del pastel cuando llegó la hora de cantar. La gente aplaudía, tomaba fotos, grababa historias para Instagram, y yo me quedé ahí, de pie, esperando la señal para cortar. Cuando terminé de repartir las primeras porciones, escuché los comentarios. «Está delicioso», dijo una mujer con un collar de perlas. «La crema tiene una textura perfecta», murmuró otra. Una tercera preguntó en voz alta dónde lo habían comprado, porque quería uno igual para la primera comunión de su hija. Laura, sin perder su aire de anfitriona profesional, dijo con una risa fingida: «No lo sé, realmente no. Fue todo una sorpresa del programa, pero me encanta que les guste». Yo seguí cortando. Mis manos se movían con precisión, cada porción igual a la anterior, como lo hice tantas veces en la cocina de la escuela, en los cumpleaños de mis hijos, en las kermeses de barrio. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que todo el mundo elogiaba algo que había salido de mis manos, pero sin saberlo. Me halagaban y me borraban al mismo tiempo. Me necesitaban, pero no me reconocían. Servía, pero no pertenecía. En algún momento mi hijo se acercó con una copa de vino. «Te quedó muy bueno el corte, mamá. ¿Ves? Nadie lo hace como tú». Lo dijo sin ironía, sin malicia, pero tampoco con conciencia. No sabía que el pastel era mío. No sabía que él, al igual que todos, se comía un pedazo de su infancia sin saberlo. No le dije nada. Sonreí, como siempre. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Que sonriera, que sirviera, que no complicara las cosas. La tarde siguió su curso. Los niños jugaron, los adultos bebieron, y yo me retiré en cuanto pude, con la excusa de que debía descansar. Caminé hasta la parada del autobús. Nadie se ofreció a llevarme. Nadie se dio cuenta de que el chal que me cubría los hombros estaba mojado de lágrimas. Cuando llegué a casa, me senté frente al televisor y vi cómo se encendía el episodio del programa donde aparecía el pastel. Mi pastel. Mi nombre no aparecía, claro, pero reconocí cada flor de azúcar, cada detalle. La narradora habló de una mujer anónima que cocinaba con el alma. Yo sabía que era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, me vi de verdad. Y fue entonces cuando supe que esta historia no podía quedar ahí. Que ese pastel no era solo una casualidad, ni una coincidencia. Era un espejo. Y al mirarme en él, entendí que había llegado el momento de hacer algo distinto. No por ellos, por mí. Volví a casa esa noche cargando no solo mi bolso y el frasco de pastillas, sino también un peso antiguo que ya conocía, aunque creía haberlo enterrado. Era la mezcla amarga de invisibilidad y humillación. Esa sensación de haber sido útil sin ser vista, presente sin pertenecer, recordada solo cuando se necesita un favor, como una cuchara de cocina que nadie valora hasta que falta. Entré sin encender la luz. Me senté en la silla de siempre, en la cocina de siempre, donde los azulejos aún tienen manchas de los años en que mis hijos derramaban leche y yo limpiaba sin protestar, mientras recitaba tablas de multiplicar o les cantaba canciones de cuna. Me quedé ahí sentada mucho tiempo, con las manos sobre las rodillas, mirando la oscuridad, dejando que el silencio me envolviera como una manta demasiado familiar. No lloré, no aún. Las lágrimas, en mí, no llegan de golpe. Se gestan lentamente, como los buenos panes, con levadura de memoria y horno de resignación. Más tarde, ya en mi habitación, me cambié de ropa con lentitud. Me quité los pendientes que había usado solo por respeto a la ocasión. Eran los mismos que llevé al bautizo de mi primer nieto, un regalo de mi hermana Rosario, que siempre decía que una mujer debía tener al menos una joya decente.
Los coloqué en su estuche y los guardé como si también encerrara con ellos la última ilusión de que algún día me verían como algo más que un estorbo educado. Encendí la televisión para distraerme, para llenar de ruido los huecos que habían dejado los comentarios de Laura y las miradas distraídas de los demás. Y ahí estaba el programa, justo ese episodio, grabado con semanas de anticipación y transmitido ahora como un juego de azar emocional. En pantalla, el locutor explicaba cómo un pastel anónimo, hecho por una cocinera mayor, había sido enviado a una fiesta para evaluar las reacciones genuinas de los asistentes. La cámara mostraba las manos. Mis manos, colocando flores de azúcar, alisando el betún, cuidando cada detalle con esa minuciosidad que solo se aprende en la vida real, cuando cada plato puede ser la diferencia entre un hijo satisfecho o un niño hambriento. Las imágenes pasaban y yo sentía algo romperse lentamente dentro de mí. No era dolor. Era claridad. Esa lucidez que no duele como una herida, sino que arde como un foco encendido después de muchos años en penumbra. Me vi haciendo lo que mejor sé hacer. Vi la reacción de los comensales. Los mismos que me ignoraron, alabando algo que salió de mi corazón, sin saber que la mujer que cortaba las porciones era la autora de aquello que los maravillaba. No necesitaba más pruebas. Ellos no me ven. No me reconocen. No me valoran. Pero allá afuera, en una pantalla, en casas que jamás pisaré, alguien me escuchó. Alguien me miró. Me respetaron más desde el anonimato televisivo que mis propios hijos y su familia desde la cercanía cotidiana. Apagué el televisor. Fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Me senté otra vez. Pero ya no era la misma. Algo se había ajustado en mi interior. Una pieza que llevaba tiempo fuera de lugar. Y en medio de esa calma amarga, decidí algo muy simple. No volvería así a ofrecerme donde no soy bienvenida. No me sacrificaría más por un lugar en una mesa que claramente no es para mí. Pensé en los años, en los platos lavados, en los uniformes planchados, en los ahorros entregados en sobres discretos para que pudieran pagar una hipoteca, un coche, una escuela. Pensé en los cumpleaños donde yo cocinaba, decoraba, animaba. Y ahora, aquí estoy, siendo tratada como la señora que corta pasteles sin nombre. Al día siguiente, mientras aún se enfriaba la mañana, revisé mi correo. Un mensaje de Lucía, la productora del programa, me daba las gracias por el episodio. Decía que había sido un éxito, que los comentarios eran positivos y que incluso les habían llegado mensajes preguntando por la cocinera. Me adjuntó un enlace a la página del canal, donde el video ya tenía miles de reproducciones y decenas de mensajes con frases como «¿Qué arte tiene esta señora?» o «Mi abuela cocinaba así. ¡Qué nostalgia!». Abrí el video, lo vi de nuevo. Y esta vez lloré. Lloré sin ruido, con lágrimas gruesas que me corrían por las mejillas, sin necesidad de explicación. No eran solo lágrimas de tristeza, eran también de alivio. Alguien, en algún lugar, entendía. Me levanté, fui al mueble donde guardaba mis recetarios y comencé a seleccionar los mejores. Pensé en hacer un pequeño cuaderno, tal vez una recopilación, un legado para quien algún día sí quiera saber quién fui. Pero esa misma mañana, antes de que pudiera organizar mis ideas, sonó mi teléfono. Era Laura. Su tono, como siempre, era correcto, seco, preciso. Me preguntaba si podía venir esa tarde a ayudarla a preparar unas cosas para una cena que tenían con amigos de su esposo. Dijo que se le había ocurrido servir postre casero, que los pasteles de la televisión habían inspirado a varias amigas y ahora todas querían algo más auténtico. Mi silencio al otro lado de la línea fue largo.
tan largo que ella preguntó si seguía ahí. «Sí, Laura, estoy aquí», respondí al fin. Pero lo que no le dije es que ya no estaba donde ella me dejó. Algo se había movido. «No creo que pueda hoy. Tengo compromisos». «Ah, bueno», dijo, un poco confundida. «¿Quizás mañana? Veré si puedo». Colgué sin prometer nada. Pasaron las horas. Mi hijo me escribió un mensaje breve. «Gracias por venir ayer, mamá. A Santiago le gustó tu regalo. Está muy ocupado armándolo». No le respondí de inmediato. Esa frase, con su tono neutro y funcional, me golpeó más de lo que debía. No había una sola palabra sobre el pastel, sobre el hecho de que estuve ahí sirviéndolo como una empleada silenciosa. No se había dado cuenta. O peor, sí se dio cuenta y no dijo nada por vergüenza. No sé qué sería más triste. Al final respondí solo. «Qué bueno que le gustó». Nada más. Nada menos. Esa noche tomé una decisión que para otros habría sido pequeña, pero que para mí fue gigantesca. Saqué un cuaderno nuevo. Escribí mis recetas, mis historias, y comencé a redactar. No solo las recetas, sino también los recuerdos asociados a cada una. La tarta de nuez que preparaba cuando mis hijos sacaban buenas calificaciones. El budín de pan que hacía los domingos cuando teníamos poco dinero, pero queríamos algo dulce. El flan que llevé al hospital cuando Rosario estaba internada. Cada receta era una memoria, un pedazo de mi vida. Ya no serían solo ingredientes, serían pruebas, testimonios. Porque si ellos no quieren oírme, otros tal vez sí. Al día siguiente recibí una llamada de Lucía. Querían invitarme a una pequeña entrevista en el programa de la mañana. Nada formal, solo 10 minutos para hablar de mis recetas y compartir una historia. Me preguntó si quería aparecer como Doña Miel o como Isabel Fuentes. «Isabel Fuentes», respondí sin titubear. Y entonces lo supe. Había cruzado una línea. Ya no era solo una mujer que cocina, era una mujer que se reconoce. Y eso, a mi edad, es más revolucionario de lo que muchos creen. Esa tarde, caminé al mercado con una ligereza extraña. Saludé a las vecinas, compré huevos, canela, mantequilla. En el puesto de la señora Eugenia, me preguntaron si era cierto que había salido en la tele. Sonreí, con esa sonrisa que uno guarda para las verdades discretas. «¿Puede ser?», dije. Me sentí viva, sentí que algo florecía, como cuando llega la primavera después de un invierno largo. Pero sabía que el invierno aún no había terminado. Sabía que lo peor estaba por venir, porque en esta familia cualquier acto de independencia se interpreta como traición. Y yo, sin quererlo, acababa de declarar una guerra silenciosa. El día que fui al canal para la entrevista, amaneció con una lluvia leve. Una de esas lloviznas finas que no mojan del todo, pero se aferran a la piel como si quisieran recordarte algo. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad, aunque esta vez no tenía que preparar loncheras ni revisar mochilas. Preparé café y me senté frente a la ventana, mirando las gotas deslizarse por el cristal, mientras pensaba en qué ropa usar. No tenía nada para televisión, y tampoco iba a salir corriendo a comprar algo nuevo. No a estas alturas. Así que elegí mi blusa favorita, una blanca con bordados que había usado en la graduación de mi hija, cuando todavía me llamaba para contarme sus cosas y no solo para pedirme favores. La planché con cuidado, me puse mis pendientes de perlas falsas y me recogí el cabello como lo hacía cuando cocinaba en la escuela. Me miré al espejo largo del pasillo
y vi a una mujer que se había hecho pequeña para caber en las vidas de los demás, pero que por fin comenzaba a estirarse de nuevo. En el estudio me recibieron con sonrisas y café caliente. Lucía estaba radiante, emocionada de que al fin mostrara mi rostro. «La audiencia quiere saber quién es Doña Miel», me dijo. Me sentaron frente a una mesa con una vajilla antigua y un mantel de cuadros, todo dispuesto para parecer una cocina de abuela. Me hicieron preguntas sobre mis recetas, sobre mis comienzos, sobre por qué cocinaba. Y cuando me preguntaron qué representaba para mí la cocina, no hablé de ingredientes ni de técnicas. Hablé de mi madre, que amasaba pan sin medir nada y sin perder nunca la paciencia. Hablé de mi esposo, que siempre decía que el arroz con leche que yo hacía curaba cualquier tristeza. Hablé de mis hijos, de cómo aprendí a cocinar para ellos cuando no teníamos dinero para carne y había que hacer milagros con lentejas. Hablé con voz firme, sin temblores, sin maquillaje emocional. Y cuando terminó la grabación, algunos del equipo tenían los ojos húmedos. Lucía me abrazó y me dijo: «Gracias por hablar con el alma». Salí del estudio con una calma rara, una serenidad que hacía mucho no sentía. Caminar bajo la lluvia no me molestó. Sentí que cada gota me lavaba un poco del polvo acumulado de tantos años en silencio. Fui a casa, me quité los zapatos, preparé un caldo y me senté a escribir. Seguí con el cuaderno de recetas, pero esta vez añadí más historias, más confesiones, más verdad. Ya no escribía para que alguien me recordara. Escribía para mí, como quien cose su nombre en una manta antes de donarla, para dejar una huella incluso cuando no la reconozcan. Esa tarde, mientras cocía pan para la vecina enferma del 4B, recibí una llamada inesperada. Era Santiago, mi nieto. Me pedía ayuda con una tarea de historia. Me sorprendió. No me llamaba nunca, ni siquiera para Navidades. Acepté encantada. Le hablé del virreinato, de la independencia, de cómo su bisabuelo había sido carpintero durante la expropiación petrolera. Le conté cosas que no estaban en los libros. Y él, al final, me dijo algo que me dejó muda. «Abue, vi un video donde estás tú en la tele. Papá me lo enseñó. Me dio hambre solo de verlo». No supe qué responder. Solo le dije gracias, no por el comentario, por haberme visto, por haberme reconocido. Cuando colgamos, lloré otra vez, pero ya no de tristeza, de alivio, de haber sembrado algo. Esa misma noche recibí un mensaje de mi hijo. Me pedía que hablara con Laura, que algo le había molestado del video. «Dice que la hiciste quedar como una tonta», me escribió. «Que ahora las amigas preguntan si tú hiciste el pastel de la fiesta». Me quedé mirando el mensaje largo rato. Me dolió. No por lo que decía Laura. Eso ya no me afectaba. Me dolió que él me escribiera solo para transmitirme la queja de otra persona, como si mi derecho a existir con orgullo necesitara su aprobación. Respondí escuetamente. No hice nada malo. Solo horneé como siempre. No hubo respuesta. 2 días después, Laura me llamó. Su voz era tensa, más aún de lo habitual. Me dijo que había sido muy incómodo lo del video, que varias madres la habían felicitado por su pastel y que ahora se sentía engañada. Le pregunté si acaso le parecía mal que el pastel que tanto habían elogiado hubiera salido de las manos de alguien como yo. Guardó silencio. Luego dijo que eso no era el punto, que el punto era que yo no lo había dicho. Le respondí que ella tampoco preguntó, que me puso a servirlo como quien le encarga el cuchillo a la mesera, que en ningún momento se detuvo a pensar si yo podía tener algo más que ofrecer. Me acusó de querer atención, de buscar
Protagonismo. Me reí. No con burla, sino con incredulidad. Le dije que si realmente creyera eso, no me habría escondido durante décadas. No me habría callado cuando me ignoraban, ni me habría retirado a una esquina en cada cumpleaños familiar. Colgó sin despedirse. Esa noche no dormí bien. No por la discusión. Por el recuerdo. Por todas las veces que creí que si hacía todo perfecto, me querrían más. Por todas las veces que pensé que si callaba, me respetarían. Por todas las veces que ofrecí mi vida como bandeja, sin esperar que al menos me miraran a los ojos al recibirla. Entendí que había vivido bajo una lógica equivocada, que mi generación fue entrenada para dar sin esperar, para amar sin condiciones, para existir sin estorbar. Pero ahora, por primera vez, estaba cuestionando esa lógica. No desde el enojo, sino desde la dignidad. Al día siguiente, fui al mercado. Las vendedoras me saludaban como si fuera alguien importante. Me pedían consejos. Una me pidió que le firmara el cuaderno de recetas. Me reí. Dije que no era nadie para firmar libros. Me dijeron que sí lo era. Que les había recordado a sus madres, a sus abuelas. Me fui a casa con las bolsas llenas y el corazón también. Esa misma tarde, el canal me llamó para decirme que querían repetir mi segmento, que la audiencia lo había pedido, que tal vez podían pensar en una serie más regular. Dije que sí, no por vanidad, por necesidad de ocupar, al fin, el espacio que había dejado vacío por tantos años. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo que no esperaba. Mi hija, la mayor, a quien no veía desde hacía meses, me llamó. Me dijo que había visto todo, que al principio le molestó no haberlo sabido, pero que luego comprendió. Me pidió perdón. Dijo que había pasado toda su vida creyendo que yo siempre estaría ahí, que nunca pensó que necesitara más que una llamada por cumpleaños. Le dije que no hacía falta pedir perdón, que la entendía. Pero ella insistió. Me dijo que quería volver a verme, que quería que sus hijos me conocieran de verdad, y ahí supe que algo estaba cambiando. No todo estaba perdido. Me acosté esa noche sintiéndome completa. No porque hubiera recuperado lo que se había roto, sino porque ya no me sentía culpable por pedir un lugar, porque ya no necesitaba que todos me quisieran si eso implicaba dejar de quererme yo. Y en ese punto, justo en ese cruce de caminos entre el pasado que ya no dolía y el futuro que aún no prometía, entendí que esta historia ya no era solo mía, era de muchas, de tantas mujeres que han sido columna invisible en casas donde nadie las nombra. Mujeres que sostuvieron techos, memorias y cuerpos enfermos, y que ahora caminan lentas, pero dignas, hacia un nuevo lugar. No a la cocina del fondo, no a la silla de rincón, sino al centro, donde siempre debieron estar. La mañana en que comenzaron los murmullos en el círculo social de Laura, yo estaba haciendo pan de nata, el mismo que solía preparar cuando mis hijos eran pequeños y había poco que poner en la mesa, pero muchas ganas de compartir. Amasaba con el ritmo que mi cuerpo aún recordaba, sin prisa pero sin pausa, y mientras el horno calentaba, sentí que algo en la casa cambiaba de temperatura, como si el aire se volviera más denso, presagio de una visita no deseada. No me equivoqué. A las 11:30, el timbre sonó con insistencia. Ese tipo de llamada que no se hace por cortesía, sino por necesidad o furia. Me limpié las manos en el delantal, respiré hondo y fui a fin de abrir. Ahí estaban ellos, mi hijo y Laura. Él, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos, incapaz de sostenerme la mirada. Ella, impecable como siempre,
pero con los ojos brillantes de una rabia contenida. El tipo de rabia que solo tienen quienes sienten que han perdido el control sobre una narrativa. No me saludaron. Entraron sin esperar invitación, como se entra a una casa propia, aunque hace años que no cruzaban ese umbral sin una excusa o un favor pendiente. Se sentaron en el comedor y esperaron a que yo hiciera lo mismo. No les ofrecí café, no por descortesía, sino porque ya no estaba dispuesta a alimentar silencios hostiles. Laura fue la primera en hablar, como siempre. Su voz era aguda, y sus palabras medidas como cuchillos. Me preguntó si era cierto que había dado entrevistas, que había seguido con el show ese de la televisión. Le dije que sí, que me habían invitado y acepté, que hablé de mis recetas y de mi historia. ¿Mencionaste a nuestra familia?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Hablé de mi vida, respondí. Y ustedes forman parte de ella. Mi hijo se removió en la silla. Pero lo hiciste público, murmuró, casi en un susurro. Hiciste pública tu versión. Me reí por dentro, no por burla, sino por la ironía de esa frase. Años enteros de invisibilidad, y ahora me acusaban de tener una versión. Durante décadas, dije, con la voz más firme de la que recordaba tener, mi historia fue escrita por otros. Fui la madre servicial, la suegra discreta, la señora de los guisos. Nunca tuve voz. Ahora, por fin, la tengo. Y sí, la estoy usando. Laura me acusó de haberla expuesto. Dijo que varias madres del colegio comentaban que ella se había apropiado del pastel, que su reputación como anfitriona estaba manchada. Me habló de burlas en redes sociales, de señoras que ahora la miraban con sorna. ¿Y crees que todo eso lo hice yo?, pregunté con calma. ¿De verdad crees que un pastel anónimo puede destruirte más que tu propio desprecio? Mi hijo intentó intervenir, pero Laura lo calló con una mirada. Estaba decidida a sacar una confesión, una disculpa, una retractación. Pero no iba a dársela. No porque no entendiera su vergüenza. La entendía perfectamente. Era la misma que yo sentí cuando, siendo joven, me dijeron que no podía entrar por la puerta principal del hospital porque las señoras del servicio debían usar la entrada trasera. Era la vergüenza que provoca el clasismo disfrazado de buena educación. Pero esta vez no era mi vergüenza. Era la suya. Y le tocaba cargarla. Finalmente me miró a los ojos y dijo: «Nos estás dejando en ridículo». La frase me golpeó menos de lo que habría imaginado. Me sorprendió más la seguridad con la que la dijo. «No», respondí despacio. «Me estoy mostrando. Y si eso te parece ridículo, entonces tal vez el problema no soy yo. Mi hijo, incómodo, murmuró algo sobre que la familia debe mantener las cosas en privado. Le pregunté si eso también aplicaba cuando se trataba de borrarme de las fotos familiares, de excluirme de las decisiones, de ponerme a servir comida que había cocinado con mis propias manos sin decir una palabra. «¿Eso fue una casualidad?», dijo. «No lo sabíamos». Lo miré fijo. Pero nunca se preguntaron. La conversación terminó sin conclusión. Se fueron sin abrazos, sin despedidas. La puerta se cerró con ese golpe sordo que no hace eco, pero deja una marca. Me senté otra vez, esta vez con una taza de café. Lo tomé amargo, como me gusta desde siempre. Me sentía pesada, sí, pero también extrañamente erguida. Como si la columna, que había estado encorvada por años de sumisión emocional, recuperara su eje. Y entonces decidí que si ya había hablado con el mundo,
También era hora de hablar con quienes aún creían que me conocían. Esa noche, escribí 3 cartas. Una para Laura, otra para mi hijo y una tercera para Santiago, mi nieto. En la primera, le expliqué que no tenía intención de herirla, pero que tampoco iba a seguir fingiendo que no existo. Que no buscaba atención, sino justicia para mi memoria. Que no hablaba mal de ella, sino bien de mí. En la segunda, le recordé a mi hijo cómo fue criado. Le hablé de las veces en que le curé fiebre, en que vendí mi anillo de compromiso para pagar su universidad, en que trabajé horas extra para que él pudiera tener lo que yo no tuve. Le dije que ya no esperaba gratitud, pero sí respeto. Y en la tercera, le conté a Santiago sobre mi infancia, sobre cómo aprendí a hornear con mi abuela, sobre los juegos que jugábamos cuando él era pequeño, y todavía me buscaba para que le leyera cuentos. No le pedí nada. Solo le dejé mi historia. Las cartas las dejé en el buzón al día siguiente. Luego me fui al mercado, como cada lunes. Compré manzanas, harina, canela. Preparé un pastel de manzana, como los que hacía para mi esposo cuando tenía días duros en la fábrica. Esa tarde, una de las conductoras del programa me llamó para decirme que me habían mencionado en otro canal, que alguien había compartido mi entrevista y se había viralizado. No entendí del todo qué significaba eso, pero me alegró, no por la fama, sino por la posibilidad de que otras mujeres se sintieran menos solas al escucharme. Eso era lo que más me importaba. Que alguien, en algún lugar, dijera: a mí también me pasó. Al anochecer, mi hija mayor me llamó. Me dijo que había visto el video, que había leído los comentarios. Me preguntó si necesitaba ayuda, si estaba bien. Le dije que sí, que estaba mejor que en muchos años. Me ofreció visitarme ese fin de semana con sus hijos. Acepté, no porque quisiera llenar un vacío, sino porque entendí que algunas puertas solo se abren cuando otras se cierran. Esa noche, al apagar la luz, no sentí miedo. Sentí esperanza, no de que todo se arreglara, sino de que por fin la historia que había callado durante tanto tiempo estuviera siendo escuchada. Y esa certeza me abrazó con más fuerza que cualquier acto de disculpa. Me dormí sabiendo que había cruzado un umbral, que ya no era solo la señora que hornea, era Isabel Fuentes. Y estaba viva. Y ya nadie, nunca más, me iba a hacer sentir lo contrario. Nunca había sido mujer de confrontaciones. Mi forma de defenderme, cuando era joven, consistía en guardar silencio. Crecí con la idea de que una mujer respetable no levanta la voz, no se impone, no incomoda. Aprendí a ceder incluso cuando tenía razón, a sonreír para mantener la armonía, a evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como desafío. Durante años, confundí la sumisión con la bondad. Confundí la invisibilidad con la paz. Pero llega un momento en la vida de una mujer, tarde o temprano, llega, en que el peso de todo lo que se ha tragado empieza a desbordarse. No como una explosión, no como una rabia violenta, sino como una verdad que ya no se puede seguir sosteniendo en silencio. Ese momento llegó para mí el día que Laura convocó una reunión familiar, urgente, en su casa. Lo dijo así, sin detalles, solo que debíamos vernos todos. Su tono tenía esa formalidad que usaba cuando quería disfrazar sus órdenes de peticiones. Era domingo por la tarde. El cielo estaba limpio y el calor de abril apenas empezaba a calar en las paredes. Me vestí sin esmero. Ya no necesitaba disfrazarme para que me aceptaran. Ya no llevaba ropa pensada para agradar. Me puse un vestido de lino celeste y mis sandalias viejas. Antes de salir, pasé los dedos por el borde de la mesa de la cocina,
como si esa caricia me recordara quién soy y de dónde vengo. Cuando llegué, la casa de Laura estaba en silencio. No había música ambiental, ni velas aromáticas, ni risas de niños. Me recibió mi hijo, serio, nervioso. Me saludó con un beso en la mejilla, el primero en semanas. Me condujo al salón, donde ya estaban Laura, Santiago y la hija menor, que apenas levantó la vista del celular. Me senté en el sofá de siempre, el que me asignaban en cada visita, como si fuese mi lugar y no el suyo. Nadie ofreció té, nadie comentó el clima. Laura fue directa. «Hemos estado hablando», dijo, «y creemos que es necesario poner límites». Me quedé callada. No por miedo, sino por prudencia. Quería escuchar lo que tenían que decir antes de pronunciar una sola palabra. Ella continuó. «No queremos que sigas dando entrevistas, hablando de cosas privadas. La gente empieza a mirar distinto. A preguntar. Las amigas de Santiago hacen comentarios. Los padres en la escuela. ¿Y qué es lo que dicen exactamente?», interrumpí con voz tranquila. Laura vaciló. Mi hijo miró al suelo. «Dicen que la historia es conmovedora, que te admiran, que quisieran conocerte y que... Bueno, que fue grosero cómo se te trató en el cumpleaños». «¿Y eso los molesta? Es que tú lo hiciste público. Expusiste a tu familia», dijo, ya sin máscara. Respiré hondo. Apoyé las manos en mis rodillas. Miré a mi hijo. «¿Tú también piensas eso?». Él se encogió de hombros. «No lo sé. Es raro. Nunca hablaste tanto. Siempre eras más... discreta. Siempre era invisible, ¿quieres decir?». Él no respondió. Me incliné hacia adelante. Los miré a los dos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que si no fuera por el programa, por las cámaras, por el video viral, seguirían sin mirarme. Sin escucharme. Les molestó que la gente me viera. Pero a ustedes nunca les molestó que yo no existiera. Laura apretó los labios. Mi hijo se puso de pie. Caminó unos pasos. Volvió. No queríamos que esto pasara. Solo queríamos mantener la armonía. La armonía no es silencio, dije. No es borrar a una persona de las fotos, ni ponerla a servir pasteles que ella misma horneó sin reconocerla. La armonía no es decorarlo todo por fuera mientras por dentro alguien se muere de tristeza. El silencio se instaló como una losa. «Entonces, ¿vas a seguir?», preguntó Laura. «¿Vas a seguir hablando de nosotros?». «Voy a seguir hablando de mí. Y si ustedes aparecen en mi historia, es porque estuvieron allí. Porque los crié. Porque di mi vida para que pudieran tener la suya». Mi hijo se sentó de nuevo. Me miró. Sus ojos estaban húmedos. «Nunca imaginé que te sintieras así». No me sentía. «Me siento». Laura se levantó. Tomó aire. Habló con esa claridad helada que la caracteriza. «Necesitamos que tomes una decisión. O sigues con esta exposición y pones distancia, o paras y seguimos como antes». La miré sin titubear. Lo de antes ya no existe. Yo ya no soy la mujer de antes. Si para estar cerca de ustedes tengo que dejar de ser yo misma, entonces prefiero la distancia. Mi hijo intentó suavizar la frase. Dijo que quizás todos necesitábamos tiempo, que podía ser una pausa, que no debía ser definitivo. «No es una pausa», dije. «Es un comienzo. Para mí». Me levanté. Me alisé el vestido, no por nervio, sino por costumbre.
Miré a Santiago. Me sonrió levemente. No dijo nada, pero sus ojos ya no me evitaban. «Gracias por escucharme», dije. «No vine a pedir perdón. Vine a decir mi verdad». Y me fui. La calle estaba quieta. El sol bajaba. Caminé despacio, sin prisa. Cada paso era un desprendimiento. De la culpa, de la necesidad de aprobación, de la nostalgia malentendida. No había odio en mi pecho. Solo una certeza, que ya no podía seguir fingiendo. Que ser madre no significa renunciar a ser mujer. Que dar no debe significar desaparecer. Esa noche me llamaron del canal. Me ofrecieron grabar una serie de cápsulas sobre cocina y memoria. Querían que yo misma escribiera los textos. Dije que sí. No por revancha, sino por justicia. Empecé a planear las recetas, la de las empanadas de mi madre, la del arroz con leche que preparé la primera vez que mi marido enfermó, la del pan de nata que hice mientras esperaba a que naciera mi hija. Esas recetas eran mi vida, mis palabras, mis huellas. No volví a saber de Laura por semanas. Mi hijo me escribió un par de veces. Mensajes breves, neutros. No contesté todos. No por rencor, sino porque ya no sentía que debía explicarme. En cambio, recibí cartas, correos, visitas, mujeres que venían a contarme sus historias, a decirme que se habían visto reflejadas, a traerme recetas de sus madres. Una señora de Querétaro me envió una foto de su abuela con un delantal igual al mío. Otra, desde Los Ángeles, me dijo que gracias a mí se había reconciliado con su hija. Una mañana, al abrir la ventana, vi a Santiago cruzando la calle. Venía solo. Llevaba una libreta. Me abrazó sin decir nada. Se sentó en la cocina. Me dijo que quería aprender a hornear. «¿Qué quieres preparar?» «El pastel del cumpleaños», me dijo. «Pero esta vez quiero saber quién lo hizo». Y supe que todo había valido la pena. A veces me levanto antes de que amanezca, no porque tenga algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo, con los años, desarrolla su propia agenda. Me gusta esa hora donde todo está quieto y la luz aún no ha tomado decisiones. Enciendo la radio bajito, hiervo agua para el café y dejo que la casa respire conmigo. Mis manos ya no son tan ágiles, pero siguen teniendo memoria. A veces las observo moverse sobre la harina o acomodar las servilletas junto a los platos. Y me sorprende que aún sepan tanto sin que yo les diga nada. Desde que empezó el nuevo programa, los días tienen otra textura. Llego al canal 2 veces por semana, grabo una cápsula y vuelvo a casa con una sonrisa que ya no es prestada. A veces me piden que firme libros. Otras veces me mandan cartas, fotos, recetas manuscritas, mujeres mayores, mujeres solas, mujeres cansadas de no ser escuchadas. Me escriben desde pueblos donde las cocinas aún huelen a leña, desde ciudades donde no conocen a sus vecinos. Me cuentan de sus nietos, de sus dolores, de las veces que cocinaron para callar el llanto. Y yo las leo todas. No siempre respondo, pero las guardo como se guarda un amuleto. Porque esas palabras, como las mías, nacen de la necesidad de dejar constancia. De no irse del todo sin haber dicho, yo también viví. Con mi hijo las cosas están en pausa. A veces me escribe, a veces no. Me manda fotos de Santiago. Me pregunta por mi salud. No hemos vuelto a Fiats a hablar de aquel día. Tampoco lo necesito. Hay silencios que ya no duelen. Solo flotan como una hoja que se niega a caer. Laura no se ha disculpado, y dudo que lo haga. Lo acepto. No todos tienen el coraje de verse al espejo con honestidad.
pero tampoco espero nada. La libertad de no esperar ha sido uno de los grandes regalos de esta etapa. Me quité el peso de las expectativas y encontré algo parecido a la paz. Una paz imperfecta, con bordes astillados, pero mía. Santiago viene los domingos. A veces horneamos, otras veces solo hablamos. Me cuenta de la escuela, de los amigos, de las cosas que ya no le cuenta a su madre. La semana pasada me preguntó si siempre quise ser cocinera. Le dije que no, que de niña soñaba con ser locutora de radio, que me imaginaba leyendo cuentos por las noches para quienes no podían dormir. Se rió. Me dijo que ahora casi lo soy, pero con ollas, que mi voz acompaña a muchas personas mientras cocinan. Me conmovió, no por lo que dijo, sino porque lo dijo mirándome a los ojos, como si de verdad viera a la mujer que soy, y no solo a la abuela que siempre estuvo ahí. El otro día recibí una carta de mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. No nos tratamos mucho, pero siempre fue correcta. En la carta me decía que había visto uno de mis episodios, que le había hecho pensar en su madre, que había llorado sin saber por qué. Me pidió la receta del pan de nata. Me dio las gracias. La leí varias veces, no por emoción, sino por extrañeza. Era la primera vez en años que una mujer más joven me agradecía sin sarcasmo, sin condescendencia, sin esperar nada a cambio. Le respondí con la receta y con una línea final. Cuando el pan sale bien, es porque alguien tuvo paciencia. No talento. ¡Paciencia! No sé si lo entendió, pero sentí que había dicho algo importante. No sé cuánto tiempo me queda. No pienso en eso. Pero sí sé que, por primera vez, estoy dejando algo más allá de mis hijos, mis platos limpios y mis recuerdos flotando en las paredes de esta casa. Estoy dejando palabras, recetas, presencia. He aprendido que no se trata de buscar reconocimiento, sino de no aceptar la desaparición como destino. Y si algo me duele aún, no es lo que me quitaron, sino el tiempo que pasé creyendo que no merecía más. Hace unos días, al revisar el buzón, encontré una carta con letra infantil. Era de una niña que se llama Alma y vive en León. Me decía que veía mi programa con su abuelita y que ahora quiere aprender a cocinar porque la comida es como magia de cariño que se come. Al final, en papel de colores, me había dibujado con un delantal y una corona de flores. Lo pegué en la nevera. No por vanidad, sino porque ese dibujo, torpe y dulce, es el mayor premio que he recibido en mi vida. No hay medalla que lo supere. Y entonces, cuando vuelvo a encender el horno, cuando la cocina se llena de ese aroma antiguo a canela y mantequilla, ya no me siento sola, me siento acompañada por todas esas mujeres que, como yo, siguen horneando desde el margen, pero ahora empiezan a caminar hacia el centro. Y sé que ya no hay vuelta atrás, porque aunque la historia de mi pastel empezó con una humillación, terminó con una afirmación. Y en ese tránsito me encontré. Me conté. Me liberé. Soy Isabel Fuentes. Tengo 74 años. Y esta vez no serví el pastel. Esta vez lo firmé. Y nadie, absolutamente nadie podrá volver a quitarme eso.